Good morning. Good morning, everyone. Today we're going to see grammar, but in a different perspective. ¿Sí? Hoy día vamos a ver gramática, pero una perspectiva diferente. Dice basic grammar, porque es la gramática básica, pero vamos a juntar todo lo que hemos observado, o deberían haber observado, en las clases anteriores. Y después de esta clase vamos a dedicarnos de lleno en los textos a identificar todo lo que vamos a aprender hoy día o lo que les voy a mostrar para que identifiquen si es que no se dieron cuenta antes. Es muy probable que para aquellos que salieron del colegio hace unos años o hace poco puedan recordar algo de esto. Quizás nunca lo tuvieron muy claro o no lo identificaban muy exactamente. Y para los que no han estudiado hace tiempo, no se preocupen porque la idea de esta clase es que lo aprendamos a identificar. Y de la forma que vamos a empezar es separando dos grandes grupos, como les voy a llamar aquí, el to be, ¿sí? Una gran burbuja que vamos a poner todos los verbos y formas del verbo to be que conozcamos. Por ejemplo, tenemos que el verbo to be lo conocemos como ser y estar. O es ser o es estar, perdón, no es los dos juntos. Solo el verbo ser y estar, y aquí me voy a referir al verbo como, por ejemplo, cuando yo digo soy Isis, soy profesora. No el verbo en el contexto de yo estoy caminando. ¿Sí? Ahí tenemos dos verbos. Así que mientras ustedes se van conectando y van instalando todo en la clase, para los que están en la casa también, lo importante es que recordemos que el verbo ser y estar como verbo solo es uno solo, y cuando lo acompaño con otro verbo como yo estoy hablando, tenemos dos verbos y ahí el ser y estar se transforma en auxiliar. Aquí solo lo vamos a estudiar como verbo. Entonces, si yo digo que estoy en la clase o no estoy en casa, solo es un verbo, un elemento, ¿ok? Para el inglés, las formas del verbo to be van a ser 3 en presente, ¿sí? Si es que ya las han identificado porque las hemos usado, tenemos entonces que el verbo to be, a diferencia de los otros verbos, van a mostrar 3 formas que los otros verbos no tienen. La mayoría de los otros verbos, como lo puse allá, no tienen prácticamente conjugación, ¿ok? Entonces vamos a entender que solo el verbo to be es lo más similar al español porque el resto de los verbos simplemente se acompañan de la persona para ser conjugados al traducir. No se conjugan en inglés. Vamos a ver cómo ocurre aquí. El verbo to be lo vemos con la forma am cuando digo I am, is o are. Difícilmente voy a ver solo las formas am, is, are, porque siempre tengo que verlas con un sujeto. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Solo escriban entonces como un recordatorio, un pequeño ayuda a memorias, que el verbo to be se transforma en 3 opciones, am, is, are. Y les voy a adelantar que estas mismas 3 formas se convierten en dos formas en en inglés en pasado. So, we're going to have is se va a transformar en un was y el are se va a transformar en un were. ¿Ok? Entonces, 3 formas en presente, 3 forms in present, 2 forms in past. 2 formas en pasado. Vamos al resto de los verbos mientras les mantengo esto acá para que lo escriban y observen qué va a suceder allá. Other verbs, como todos los verbos que aparecen ahí, pongan atención que se escriben con to mientras no tengan una persona al lado. Tengo que poner eso y equivale al are, ir, que se pone al final de cada verbo, que le llamamos forma infinitiva, o sea, cuando el verbo no está conjugado, ¿ok? Cada vez que quiero decir jugar, lo acompaño de un to. Por ejemplo, play, jugar. To play. To clean, limpiar. To have, tener. To cook, cocinar. And to talk, hablar. Pero este hablar se va a transformar en
speak a veces, porque tenemos el verbo speak, que es hablar en general idiomas, pero si yo hablo con otra persona, ya eso es un conversar, entonces to talk, en español decimos hablar con alguien, en inglés es solo talk, o exclusivamente si hablo con otra persona tengo que decir conversar, no puedo decir hablar, ¿ok? Entonces, por ahí tenemos un verbo más específico. To talk lo traducimos entonces como hablar y conversar. To stop es detenerse o parar. Ups, lo siento. To go, verbo ir, and to sing es el verbo cantar. Así como les he anticipado las formas del verbo en presente y en pasado, ¿qué creen? Lo que se me acaba de escapar hace unos minutos es la forma en pasado y en inglés, para todos los otros verbos, lo único que nos vamos a preocupar si ya están identificando ahí son dos grupos. ¿Pueden ver los dos grupos? Los veremos en detalle en una clase más porque en esta clase la intención no es que ni memoricen los verbos ni vean el significado, sino que observen cómo se transforma una palabra del presente, completamente cambia al pasado o, con el caso de los otros verbos como to play, solo le voy a agregar una ed. ¿Ok? Tenemos entonces to play, to clean, to talk and to stop, le voy a agregar la ed y se transforma automáticamente en pasado. En el caso de to have, to come, to go and to sing, solo voy a modificar una letra. Solo una letra o quizás algunas más, pero observen cómo solo una letra, les he puesto ahí en negrita, se modifica y se transforma el verbo en pasado. Así, no hay conjugaciones en pasado. En el caso del verbo went, que es el pasado de go, lo pondríamos irregular como el verbo to be, que también es irregular, pero estamos separando estos dos grupos. Entonces, tenemos las dos líneas de arriba, son verbos regulares, porque lo único regular es agregar la ed. Y para los verbos que aparecen to have, to go, to come and to sing, le vamos a llamar irregular verbs, verbos irregulares. ¿Ok? Vamos entonces a observar aquí cómo es que se transforma o utilizamos estos verbos en oraciones reales. Antes de las oraciones hay algo muy importante que tenemos que poner atención. ¿Qué creen que es esto? Personal pronouns, ¿qué será? Se llaman igual que en español y para los que tienen más formación en gramática pueden recordar que los pronombres personales, personal pronouns, se refieren al sujeto. ¿Pero qué entiendo por ahí? Si todavía no recuerdo la gramática del colegio, lo importante es lo siguiente. Vamos a leer juntos. Cuando usamos un verbo, lo asociamos siempre a una persona, un animal, un objeto o un evento. El objeto puede ser como el aire o puede ser ropa y eso ya es concreto versus abstracto. Tenemos objetos abstractos y concretos, pero dentro de los abstractos también tenemos eventos como la fiesta, el cumpleaños, Navidad. A todos estos elementos utilizaremos solo uno y le vamos a llamar subject. Solo uno de estos elementos, entonces, que llamaremos subject o sujeto, realiza la acción, que es el que llamaremos verbo. La primera vez que mencionamos un sujeto o este subject, por lo general decimos su nombre. Por ejemplo, Nicolás juega PlayStation. Marcela trabaja duro. La casa se vende. El gato come. Compro dólares, yo compro dólares, pero esos dólares quiero transformarlos en un sujeto al inicio, los dólares están caros, los dólares están baratos. Navidad es una buena época del año. Siempre que van en el inicio, no después del verbo, se va a llamar sujeto. Y las siguientes veces que digamos estas personas, tendemos a transformarlos en una de estas palabras que llamamos pronombre, que es pro en vez del nombre, ¿sí? Intercambiamos una palabra por una persona, la palabra, entonces, del nombre de la persona la vamos a intercambiar por un pronombre personal. Observen que he puesto aquí solo los singulares y al otro lado he puesto los
formas plurales de todas estas personas. Les voy a ayudar a traducir cada una de estas, pero quiero que me acompañen porque así como dice yo, y es probable que lo hayan visto antes, quiero explicarles más en detalle cómo sucede este cambio. Vamos a suponer entonces, siguiendo con los personal pronouns antes de los verbos, que le asignamos un color a cada persona que hace una acción. Entonces, tenemos la persona yo y le voy a asignar este color. Aquí aprovechamos de practicar los colores y para aquellos que no conocen todavía los colores, los van anotando. No está de más que los que ya saben, escríbanlo igual. ¿Alguien sabe cómo se dice el color rojo? ¿Sí? ¿No? Tenemos a Carmen, Mariana y María. ¿Algún recuerdo de cómo se dice rojo? Si es que no han visto también en marcas por ahí o algunos objetos. Tenemos el color red. Entonces, a yo le voy a asignar el color red. Sigan conmigo, todavía no pregunten, pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos una forma de identificar con colores las personas en español, pero como para entender qué sucede en inglés, les voy a dar un color a cada persona. En el caso del tú, muy bien, Carmen, le voy a asignar este color. ¿Alguien sabe cómo se dice el color amarillo? El color amarillo, entonces, se dice yellow. ¿Sí? Miren qué va a pasar acá. Usted, observen muy bien lo que pasa. También le voy a asignar yellow. ¿Y qué creen? Les voy a poner los dos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comparten algo muy importante, que en inglés comparten, pero en español no. Por eso que les he asignado un color para que asocien la forma en que se separan o se diferencian las personas o pronombres personales en español versus inglés. Sigan conmigo con los colores, que esto es todo un proceso para que podamos recordar. Tenemos además el ustedes, que es el plural de tú y usted. Y no pregunten todavía por qué. Vayan corrigiendo ahí la forma de escribir yellow, pero se escribe y le voy a dar el mismo color. ¿Ya? Esperen ahí 1 minuto o 2 minutos. Tenemos él y esta persona le voy a asignar, I'm going to give the color, ¿cómo se dice este color? Blue, 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 blue. Tenemos él, entonces le voy a dar un blue. Y luego tengo a esta señorita aquí, ella, y le voy a otorgar el color blue también. ¿Se preguntan por qué? Esperen, voy a mover este aquí para allá. Y los voy a dejar ellos dos juntos porque me falta una persona más. Miren acá. Algo en español no existe. No lo utilizamos. Si digo el gato, puedo decir come o corre en el techo. Si hablo de la lluvia, solo digo llueve. O si hablo del clima, digo hace calor. Entonces, ese algo lo voy a poner así como entre paréntesis porque le voy a dar el mismo color que él y ella. Ya entenderán por qué. Pero en español no mencionamos cuando hablamos de un objeto o un animal o un evento. Pero en inglés necesitamos decirlo, por lo tanto voy a crear esto como un algo o también a veces le decimos eso. ¿Sí? Pero no siempre o casi nunca lo utilizamos junto al verbo. En inglés entonces aparece un nuevo elemento que es cuando hablamos del tú, cuando hablamos del objeto o el animal o un evento y les voy a asignar el color azul también. Veamos qué pasa. Tenemos nosotros, que es el plural de yo con otra persona. Entonces nosotros le voy a asignar este color. ¿Cómo se dice ese color? Orange, igual que la bebida. Entonces, aunque digamos orange, se pronuncia orange. Orange, entonces, es el color que le damos a nosotros para que vean que es diferente a lo que hemos estudiado hasta acá. Además, es plural. Seguimos con los plurales. El plural de él, incluso si es un él o un ella, sería ellos. Y le voy a asignar este color que se escribe. ¿Cómo se dice ese color? Green, ¿sí? Y si solo tengo dos ellas, le voy a asignar el mismo color, o sea, green. Y lo voy a tirar para allá. Hasta acá entonces tenemos todas las personas que necesitaba mostrarles y cómo se van a comportar, cómo se van a organizar en inglés. Quedémonos con los colores, por lo que
porque lo que viene ahora es cómo escribo esto en inglés, que es la información que aparecía en la imagen anterior. Observen entonces, le he puesto un rojo al yo porque se usa diferente de las otras personas. Pero los que comparten color van a tener algo muy importante. Tenemos tú y usted y ustedes, les voy a decir you. Entonces, yo se dice I, esa letra I se pronuncia I, y el tú se dice you. Usted se dice you y ustedes, ¿qué creen? Lo vamos a dejar ahí a ver quién responde más adelante cómo se dice ustedes. Vamos con el he, que es como le digo a la persona él en inglés. Y ella no se dice igual, comparten el color azul, pero por una razón muy importante, pero les voy a dar dos palabras diferentes. She es un ella y he es un él. ¿Se pueden acordar quizás ahí de la S así tipo serpiente? O cualquier forma que les haga recordar que she es un ella, ¿ok? Y aquí es donde viene lo importante, porque esta persona que no usamos en español, en inglés sí existe, y le voy a llamar it, ¿ok? Este nuevo elemento se agrega en inglés para acompañar en la misma forma del verbo cuando hablo de un hombre o de una mujer, pero en el caso del mismo verbo aplicado a un animal, a un objeto, animado o abstracto, o concreto o abstracto, y además a un evento. ¿Ok? Continuamos allá con nosotros. Nosotros se dice we. ¿Sí? Es probable que algunos ya identifican esto, pero no está de más dejarlo muy claro, especialmente con elementos nuevos como it. Y elementos que pueden parecer confusos como ellos y ellas, no hay diferencia, ni femenino ni masculino cuando hablamos de plural, y el he y el she, observen cómo voy a usar una sola palabra si los utilizo en plural. Ellos y ellas por igual se dice they. Y finalmente, si alguien ya respondió, ¿cuál era la respuesta? Para el ustedes, ¿cómo se dice ustedes si le di el mismo color que tú y usted? You. Por eso que comparten el color. No hay diferencia entre el tú formal, tú informal, usted formal. De nuevo, tú informal, usted formal. Y el plural de ambos, que es ustedes, es una sola palabra en inglés. ¿Ok? Vengan conmigo a la siguiente imagen porque aquí hay algo importante que tener en cuenta. Si digo un yo, que decimos que es un I en inglés, en español y en plural va a ser un nosotros, entonces el plural de I es un we, ¿cierto? ¿Se habían dado cuenta que cuando digo yo y otra persona más, tenemos ahí, amigos, hablamos de un nosotros? El we y el I están relacionados porque me incluye a mí entre otras personas. Si no me incluye a mí, solo te incluye a ti, tú que ya vimos que es un you, o usted que también es un you, lo voy a incluir con más personas, como cuando estamos en clases y digo usted, usted y usted, o tú y tú. ¿Qué significa entonces? Ustedes, y en inglés no hay diferencia y voy a decir siempre you. Lo más probable es que en muchas ocasiones uno dice todos ustedes, you all, ¿sí? Pero va el contexto a mostrarnos cómo diferencio si es singular o plural. Con el caso de he, que ya recordamos que se dice he para el caso de él, y ella lo decimos como un she, cuando hacemos el plural, que ya les había mostrado y anticipado, no se olviden del eso, que es un it. Estas tres personas, por igual, si aparecen varios gatos, 3 hombres, 5 mujeres, 2 mujeres y un gato, 3 gatos y un hombre, todo esto lo vamos a meter en el mismo grupo y les vamos a poner una sola palabra, que es un ellos, ¿sí? Y le voy a decir they. No importa cuál de estos, si es hombre, mujer, objeto, cosa, animal, no importa. El plural de it es un they y el plural de he es un they y el plural de she es un they. Entonces, cuando hablo de ellas, utilizo la misma persona, ¿ok?
¿Cómo estamos hasta acá? Lo más importante de acá es que el elemento nuevo it en plural pasa a ser lo mismo que he y she. Una de las razones por qué comparten el mismo color. Otra de las razones lo veremos a continuación. ¿Recuerdan entonces el primer grupo de verbos, the first bubble? Dijimos que era to be, separado del resto de los verbos porque to be tiene características gramaticales que no las encontraré completamente igual en los otros verbos. Además, podemos decir casi que el to be tiene mucha relación con el español. Miren cómo entonces voy a ordenar. I am a musician, ¿recuerdan con Mozart? You are a footballer, he is a doctor, she is a writer, and it is a chef. Observen ya entonces por qué les otorgué el color azul, porque estas tres personas van a usar el mismo verbo, ¿ok? Hasta aquí tenemos tres formas de verbo. ¿Qué voy a hacer? Me quedan dos formas más de persona y tengo que compartir uno de los verbos de arriba. Entonces, no necesariamente, bueno, en español, como decía nuestro amigo ahí, Oscar, un estudiante, decía is, es igual, se parecen. El verbo is es muy similar al verbo es. Pero el verbo are, ojo y mucho cuidado, que vamos a transformarlo en singular y en plural según corresponda. Y con they también voy a usar are. Entonces, solo tres formas repartidas en las diferentes personas. Recuerden igual que el you, singular, plural y formal, y el we y el they son solo plural. Entonces, no confundir que el verbo are no es plural todo el tiempo. También puede ser un tú eres o tú estás. ¿Ok? Recordamos entonces además que estamos viendo el verbo to be solo como verbo, no acompañando a otro verbo como auxiliar en el caso de yo estoy hablando, ustedes están escuchando. I am talking, you are listening. Esa forma del verbo to be, I am talking, es un auxiliar to be, no es el verbo como solito lo estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, queremos darle la idea de verbo versus auxiliar cuando veamos los negativos y les voy a explicar por qué. Solo entonces un elemento, un verbo, más extras, decoraciones como driver o elementos que acompañen a este verbo. ¿Qué vamos a hacer entonces? El verbo to be, recuerden muy bien la forma de escribir el verbo, que lo demás no se modifica y lo vamos a llevar al lado y ¿qué creen? Exactamente, solo cambiar el verbo to be y lo transformamos en pasado. Dos formas solo para todo el grupo de personas. Y miren cómo va a quedar. I was, I am, I was. Entonces, el pasado de am es was. El pasado de you are es you were. Y luego, solo tengo dos opciones para continuar. He, she, it, como siempre, compartirán una forma de verbo, por lo tanto, am y el verbo is se transforma en was en el pasado. They and we are se transforman en were y comparten nuevamente con you. Ya tienen ahí algunas asociaciones que ver para recordar cómo se transforma el verbo to be del presente al pasado, solo modificando una palabra. Si quieren, pueden pensar el verbo to be como en un irregular, pero recuerden que lo pusimos separado del resto de los verbos, aún así se transforma completamente la palabra. ¿Ok? Continuamos ahora en otra cosa que es muy importante. ¿Cómo escribo estas oraciones en pasado? Cada vez que estudiemos los tiempos, lo veremos en orden de afirmativo, negativo y pregunta. En esta clase no abarcaremos las preguntas, solo el afirmativo y el pasado, el afirmativo y el negativo, tanto en presente como en pasado. Entonces, observen cómo digo el yo no soy un músico. Yo, I, no. ¿Dónde está el no? Aquí hay un switch. El no va después del verbo y en español va antes del verbo. Todos estos pequeños elementos, escríbanlos. Estas pequeñas diferencias, solo quiero que las observen y si pueden escribirlas porque son cosas que vamos a seguir recordando en los textos en las próximas clases. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va el verbo to be cuando hacemos una oración negativa? Siempre y nunca, siempre junto a la persona, jamás se separa de la persona.
Entonces, ¿cómo hago el negativo? Solo agregando el not después del verbo to be o el sujeto y verbo to be. Siempre después del am voy a escribir el not, a diferencia del español. En todas las opciones solo agrego el not después del to be. ¿Sí? ¿Qué creen que vamos a hacer en pasado? Lo mismo. I was a musician, I was not. You were not, he was not, she was not, it was not, we were not, and they were not. Es probable que también aparezcan estos así contraídos. Entonces puede ser que vean I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, and they aren't. Y en pasado, I wasn't, entonces solo quito la O y le pongo una comita, pero como vamos a ver textos, es muy poco probable que vean contracciones del verbo to be. Nunca se sabe, pueden aparecer, porque en inglés en Estados Unidos es más común escribirlo contraído y en el resto de los otros países, no solo Inglaterra, recuerden, inglés se habla en muchos otros países, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica. En todos los otros países tienden a escribirlo en completo cuando está en un texto. Cuando hablamos podemos contraerlo, ¿ok? Solo observando entonces la posición del not es que nos vamos a ir ahora, ¿qué creen? Al resto de los verbos. Y aquí vuelve a ser importante el rol de los pronombres personales porque ¿qué creen que pasa? Miren, a ver, ahí. Si yo cubro la S en este it, play, ¿cuál es la diferencia con I play, and you play, and we play, and they play? No hay diferencia. La única diferencia para los verbos en presente, cuando están en presente afirmativo, tercera persona singular, o sea, he, she, it, es esta S, que es una señal de presente, no tiene nada que ver con el plural, ¿ok? Los verbos en inglés no llevan plural. La S es una pequeña señal o alerta de presente, con tres personas, nada más. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Ver otros tipos de verbos, pero con la misma característica. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar si es él come un sándwich o yo como un sándwich? Con la persona, pronouns, personal pronouns son lo más importante porque si no lo escribo, no tendré opción de diferenciar a qué persona me refiero. Con el he, she, it, nuevamente la S y el verbo live. Les puse 3 ejemplos que hemos visto previamente y aún así la única diferencia es la S en he, she, it. Vamos ahora a cómo transformo esto en negativo. Si el verbo to be les decía que siempre va al not después del verbo, estos son igual que en español a excepción de un elemento. Les presento aquí a este amigo que también es un verbo, pero se va a comportar acá como algo que llamaremos ayudante o auxiliar. Siempre yo resalto como los auxiliares en los colegios son un elemento muy importante en las escuelas. Sin ellos no tendríamos las escuelas limpias, a veces necesitamos ayuda con las salas, la seguridad de cerrar las salas o a veces también asistir en algunas cosas de clases. Los auxiliares entonces, al igual que los auxiliares del colegio, un saludo ahí a todos los auxiliares que nos abren la sala en la mañana o implementan la sala junto con los profesores y monitores, ellos nos acompañan y nos muestran, por ejemplo, en las escuelas nos muestran la forma de tener limpia la sala, ordenada, poner las sillas sobre la mesa, cerrar bien con candado, no correr. Los auxiliares son parte importante de la escuela. Esos auxiliares ayudan. Entonces, acá le llamamos auxiliares porque también nos ayudan. Aquí el auxiliar no está encargado ni de la sala ni de la limpieza. El auxiliar en inglés está encargado del tiempo, o sea, nos va a mostrar que está en presente porque el do solo se usa en presente. Y además nos va a mostrar que está en negativo o lo veremos más adelante en pregunta. ¿Ok? Miren cómo solo cambia y puede ser do not o contraído don't. Como les decía, a veces se puede contraer. Y si agrego el don't al you play football, no hay diferencia. Aquí sí. Pongan atención, ¿qué va a pasar si pongo el he don't? Esa S que está allá arriba, le voy a
a traer por acá y el auxiliar, nuevamente cumpliendo un rol importante, le voy a poner al auxiliar la S que muestra que es presente y además es tercera persona singular. O sea, el auxiliar en todo se encarga del tiempo, o sea, presente pasado, negativo o pregunta, y además se encarga de mostrarnos alguna diferencia ahí de personas. Por lo tanto, she doesn't and it doesn't, si yo saco la S en doesn't, van a observar que es el mismo don't, que solamente le estoy agregando esa S característica del presente. No es plural, solo es una forma de mostrarles cómo el negativo mantiene esa característica del presente. ¿Ok? Pero en el auxiliar. Finalmente, agregamos solo el don't a todos los demás. ¿Qué creen que voy a hacer ahora? Les voy a mostrar lo mismo, pero los mismos verbos ahora con una pequeña modificación, como es en el caso de play, que es un verbo regular. La S desaparece porque no es marca de pasado, solo en presente. ¿Y qué creen? Miren cómo va a aparecer esto acá. Ninguna diferencia con estas personas si no es porque escribo los pronombres personales para diferenciarlos. Aquí es donde los pronombres juegan un rol mucho más importante que en presente, porque en presente hay algunas distinciones, pero aún así siempre tengo que escribir un pronombre. Y si no, el nombre de la persona o del objeto o del animal o el evento. En pasado no hay ninguna conjugación, solo le voy a agregar el elemento ed a los verbos regulares. Y en el caso de eat, que es un irregular, miren cómo voy a solamente modificar la e del inicio y la voy a cambiar al final de la palabra. Verbos regulares e irregulares no tienen ninguna diferencia de persona, por eso que si no escribo el sujeto, difícilmente puedo traducir ese verbo. Seguimos, y el verbo live mantiene las características del verbo regular y ya nos ahorramos bastante al estudiar los pasados, ¿sí? Solo identificando que los verbos irregulares modifican una letra y los regulares van a tener el ed. Nos vamos ahora, en la última parte, a identificar cómo estos verbos los puedo escribir en presente, en pasado y ahora vamos a ver cómo se transforman estos verbos de lo negativo al pasado. ¿Y qué creen? Nuestro amigo auxiliar, tan importante como les he resaltado, los auxiliares de colegio, de las escuelas, nos están ayudando de la misma forma para recordar que cumplen una función muy importante. En este caso, el auxiliar no solo se va a encargar del presente, o del he, she, it, o del negativo y pregunta. Además, si es presente, o sea, lo voy a cambiar al pasado. Nada más, es el único que va a tener una carga de pasado. Y la marca o carga de pasado, como le llamamos, va a ir en el auxiliar. El verbo se va a mantener intacto. Miren cómo cambia todo. Listo, solo eso. Así es como queda el verbo en pasado. Es exactamente el I play football, negativo I don't play football, y en pasado I didn't play football. Lo único que voy a identificar entonces en didn't es que este verbo está en negativo y lo que viene está en pasado. Listo. Entonces, el I didn't play football, yo no jugué o no jugaba fútbol. Solo por tener el elemento didn't. Las clases que vienen vamos a identificar estos elementos en el texto. Les voy a poner la misma imagen, recuerdan, les voy a decir, y vamos a ir directamente al texto a identificar esto para que se haga mucho más expedita la forma de leer los textos en el examen. ¿Qué les pareció? Hasta aquí les tengo un ejemplo entonces. Tengo verbos nuevos como el verbo gustar, ¿sí? Verbo to work, que es trabajar, to read, leer, to drink, que es beber, y to go, que es ir. Hemos visto algunos de estos verbos previamente y lo escribo con el to porque no están conjugados con una persona. En español conjugados, en inglés, si no le asigno a una persona el verbo, solo lo escribo obligatoriamente con un to, siempre. Verbo nuevo que conozcan, lo escriben con to y al traducirlo va a tener un ar, er o ir. ¿Ok?
Ejemplos entonces aquí. Si yo digo el verbo like, significa gustar, solo por agregarle la persona I, lo voy a traducir como me gusta nadar. Swimming sería nadar. Si tengo el verbo el verbo work, trabajar, solo por agregarle you, voy a decir tú trabajas. Si yo cambiara la palabra you work por el I work, de trabajas, voy a decir trabajo. Y si pongo we work, nosotros trabajamos. Entonces, para darle la traducción en español, solo voy a conectarlo a la persona. Solo eso, ¿ok? Entonces, you work hard, tú trabajas duro o mucho. She reads books. Y aquí, coincidentemente, la palabra books tiene la S, que sí es plural, pero el verbo reads no es plural. Es la marca que debería llevar con he, con she o con it. Por lo tanto, si yo digo she reads, dice ella lee. ¿Sí? Si digo he reads, él lee. O it reads, un gato lee. She reads books, ella lee libros. Luego tenemos we drink coffee. Verbo drink, beber. Solo por conectarlo o acompañarlo de la palabra we, nosotros, y lo conjugo, bebemos o tomamos café. Finalmente, go, el verbo ir, al acompañarlo de la persona they, ir se transforma en un vamos. They go, van. Ellos van al gimnasio. Así es como seguiremos identificando en las siguientes clases estas reglas gramaticales en los textos específicos. También buscaremos los pronombres personales e identificaremos cuando cambian de persona en el texto. ¿Ok? Que tengan un muy buen fin de semana. Have a very good weekend. Gracias por participar, Carmen, María, Marian, y a los demás que están en casa y en las escuelas. Un gran saludo. See you next class. Bye bye.